Bueno, pues buenas tardes otra vez. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda que lleva como título ¿Cómo utilizan Internet los políticos españoles? Y primero os voy a presentar a los ponentes que amablemente han aceptado la invitación de Guillermo López, el director del Congreso, y que van a hacer unas intervenciones alrededor de unos 15 minutos para luego proceder a las preguntas o comentarios que vosotros tengáis. En primer lugar, en este extremo de la mesa tenemos a Koldo Meso, que es profesor titular de periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en la Universidad del País Vasco y que imparte, entre otras, asignaturas de modelos de los medios de comunicación e introducción al periodismo. Además, es director del curso de periodismo digital por Internet, organizado por la Fundación ASMOD, en colaboración con el Departamento de Periodismo 2 de la UPV. Sus líneas de investigación han sido y son el ciberperiodismo, la comunicación digital y la adopción de Internet por parte de la prensa tradicional. Ha participado asimismo en diversos proyectos de investigación sobre el impacto de Internet en los medios convencionales, la presencia y el uso de la red en las redacciones y la convergencia digital. Y bueno, entre sus publicaciones destacan un libro llamado Introducción al ciberperiodismo y varios libros que también ha coescrito junto con el catedrático Díaz Nozzi, como son Periodismo en Internet y Periodismo electrónico multimedia. Además, es autor de una docena de artículos en revistas científicas de impacto sobre comunicación digital y ciberperiodismo. Luego, aquí tenemos también a la profesora Bella Palomo, profesora titular de periodismo de la Universidad de Málaga, doctora en periodismo por esta misma universidad, que imparte asignaturas como tecnología de la comunicación periodística, periodismo interactivo y creación de medios digitales. Ha sido además profesora visitante en diversas universidades internacionales como la Universidad de Washington, la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey y la Universidad Federal de Bahía. Sus líneas de investigación también han estado centradas en la comunicación digital, en los nuevos medios digitales, la adaptación de la figura del periodista y de las propias redacciones a este nuevo entorno digital. También ha participado en numerosos proyectos de investigación, como Convergencia Digital en los medios de comunicación y el impacto de Internet y los medios de comunicación en España. Y ha publicado pues, también innumerables artículos en diversas revistas españolas e internacionales sobre estas mismas materias, así como contribuciones a libros, etcétera, etcétera. Y luego, en el otro lado de la mesa, contamos con Eva Campos, que es profesora ayudante doctor de periodismo en la Universidad de Valladolid, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Imparte también asignaturas como Innovaciones Tecnológicas aplicadas al periodismo, Diseño periodístico y Comunicación y cibersociedad. Sus líneas de investigación abordan la comunicación política en sentido amplio, también sobre todo a través de las nuevas tecnologías, el estudio de la ciberdemocracia y el ciberperiodismo y los nuevos medios digitales. También pertenece al proyecto de ciberdemocracia, que es el que da a luz el libro que se presentó ayer, por parte de Víctor Sampedro, José Luis Dader, Guillermo López y Rafa Chambó. Y ella ha participado especialmente en el subgrupo de webs políticas, pero además es especialista en comunicación parlamentaria por Internet. De hecho, acaba de publicar un libro, una monografía sobre precisamente la comunicación política parlamentaria en Internet. Y bueno, luego tenemos por último a José Manuel Sánchez Duarte, profesor visitante en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, doctor en Comunicación por la misma universidad y también doctor en Ciencias Sociales por la Pontificia Católica Universidad de Sao Paulo. Además, tiene un posgrado en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, e imparte las asignaturas de Opinión Pública y Comunicación Política en la Rey Juan Carlos. Y sus líneas de investigación convergen también con lo que vienen siendo los procesos de formación de la opinión pública, la comunicación política y las nuevas tecnologías, especialmente relacionadas con los procesos electorales. Es autor también de varios capítulos de libro en colaboración con el catedrático de Víctor Sampedro sobre opinión pública y procesos electorales, y ha participado muy activamente en este proyecto de investigación de ciberdemocracia financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y es corresponsable del capítulo Los weblogs como mecanismos de reafirmación ideológica, la blogosfera española ante las elecciones generales de 2008, junto con Guillermo López y Tiscar Lara. Y bueno, sin más dilación, doy la palabra a Koldo Meso para que inicie esta mesa redonda. Bien, antes que nada agradecer
tanto a la organización del Congreso, a Guillermo López y a todas las personas que la rodean, a Lidia por moderar la mesa, que yo creo que no va a ser nada fácil, y a todos los aquí presentes, porque me imagino que las 7 de la tarde, pues, y hasta que el cuerpo aguante, no creo que son horas como para estar aguantando a 4 personas que os van a venir a hablar, en este caso, sobre políticos y nuevos retos, nuevas tecnologías, en mi caso los blogs, etcétera, etcétera. Por tanto, pues antes que nada, pues agradecer a Ciudad Valencia que no me recibe con lluvia. Yo me despido de Bilbao con lluvia. Yo pensaba, según el tiempo que marcaba, que aquí también iba a hacerlo, pero bueno. El tema que traigo aquí a esta mesa redonda, así de manera muy breve, lleva por título Políticos con bitácoras, el caso de los miembros del Congreso de los Diputados, que es un estudio que llevamos a la práctica, curiosamente, entre dos de los presentes en esta mesa, que es la profesora Bella Palomo y yo mismo, ¿no? Es decir, es un estudio que llevamos a cabo entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Málaga. Y la intención que tenía es parte de un estudio mucho más amplio y quizás mucho más ambicioso, en el que, bueno, tratábamos de ver un poco cuál era el uso que los miembros del Congreso de los Diputados daban o hacían de las nuevas tecnologías. Y una parte de ese estudio fue esta, el análisis de los blogs por parte de sus señorías, ¿no? Como hay 10 minutos, paso de la parte más, digamos, como más teórica y voy directamente a los resultados, que quizás es lo que pueda ser algo más interesante, ¿no? Las elecciones del 9 de marzo del 2008 fueron quizás las primeras elecciones generales en España donde la red tuvo un papel importante en la campaña electoral, ¿no? Si bien esta se siguió desarrollando en gran medida utilizando los medios convencionales, es decir, la radio y la televisión y la prensa, ¿no? Como medios quizás para impulsar esa carrera hacia el gobierno, ¿no? De cualquier manera, 3 autores como Pitillo, Rodríguez y Gutiérrez Rubí reconocen que Internet entró en esa carrera, en esa campaña del 2008, y lo hizo de una forma diferente a como se había venido haciendo hasta ese momento, ¿no? Observando 5 cambios fundamentales, ¿no? Por un lado, incremento en la interactividad entre el partido y la ciudadanía, al reconocer, bueno, que la gente interactuaba más tanto con el partido político como con el candidato, participaban, se creaban vínculos entre ellos y el mensaje se difundía de una manera mucho más fluida, ¿no?, entre la gente, ¿no? Un segundo cambio observado fue la búsqueda de métodos de crowdsourcing, que era mediante el logro de captar voluntarios a través de la red, ¿no? Se conseguía que de esa manera se realizaran tareas que antes costaban mucho dinero y mucho esfuerzo, ¿no? Un tercer cambio era el intercambio de formatos, ¿no? El mensaje del partido ya comenzaba a ser algo ya usable, entre comillas, dándose a conocer a un público exponencial mucho más amplio. Una cuarta característica o cambio era la inclusión de las redes sociales. El auge de estas posibilitaba que fuese fácil encontrar en la red una red de personas que tuviesen la misma ideología, que compartiesen las mismas experiencias, que compartiesen los mismos opiniones, crear campañas de apoyo, acciones y grupos que viniesen un poco, pues, a poner en la línea de fuego lo que los partidos y los candidatos venían o querían mostrar, ¿no? Y una quinta cambio fueron las campañas personales, ¿no? Cualquier persona podía convertirse en impulsor de una iniciativa, de una campaña determinada, o generar contenidos que favorecieran a un determinado político o a un determinado partido, ¿no? A través de su difusión de ese mensaje, pues a través de su página web, de su blog, de su presencia en las redes sociales, de todo ello dándole en sí una mayor difusión a ese mensaje, ¿no? Es, por lo tanto, digámosla, por lo que el uso de los blogs se refiere, y es lo que a mí me toca, si bien hasta las elecciones de marzo de 2008 la utilización por parte de los políticos y de los partidos políticos y sus candidatos ya se daba,
parece ser que es a través de esta campaña electoral de ese año, de marzo del 2008, cuando se notó un importante incremento, ¿no? Ya con anterioridad, en las campañas del año 2003, aparecieron los políticos comenzaron a interesarse por el fenómeno de los blogs, pero lo hicieron de una manera como muy natural, en la cual, bueno, pues sobre todo lo que contaban eran sus comentarios a los lectores, sus primeras experiencias, y de una manera muy tímida algunos comenzaron a incluir pues algunos aportes más novedosos, como podían ser fotografías o vídeos, ¿no? Pero era un formato muy lineal, muy estilo ladrillo, muy sobrio, en el cual, bueno, pues apenas había o se introducían novedades, ¿no? Pese a todo ello, y por aquella época, pocos eran los políticos que entendían los blogs como una manera de conversar con la ciudadanía, de interactuar con ella, ¿no? Y a raíz de los efectos del uso de estas nuevas tecnologías como armas electorales en el panorama internacional, ahí tenemos el famoso fenómeno Obama, y de otros acontecimientos ocurridos en España, como podía ser el fenómeno del 13M, fueron bastante los políticos que entendieron que, bueno, un mayor y mejor empleo del poder comunicativo de Internet, y más concretamente de los blogs, pues les colocaría ante unas mayores posibilidades de éxito y ante unas mayores audiencias, ¿no? Por centrarnos propiamente en el estudio que llevamos a la práctica, a finales del 2010, que es cuando se realiza este estudio, 81 diputados disponían de un blog, según se recogía de la propia página web del Congreso. Luego veremos el modelo de ficha que se presenta en la página web del Congreso. El objetivo de este estudio era, por lo tanto, analizar todos y cada uno de los blogs de los miembros del Congreso, ¿no? Ver qué tipo de información ofrecían, qué temática abordaban, con qué periodicidad se actualizaban, así como el empleo de contenidos multimedia, de enlaces o qué herramientas de participación incluían para potenciar ese feedback con la audiencia, con los ciudadanos, ¿no? Concretamente, la investigación partió con los siguientes objetivos: la utilización de los políticos del Congreso que hacen de los blogs como herramienta comunicativa en política, el tipo de gestión de blogs como vía de comunicación habitual, es decir, si se trataba de saber si era una utilización regular o solo una utilización en tiempos o en momentos muy puntuales, fundamentalmente cuando se acercaba una campaña electoral, y cuál sería el modelo ideal de blog atendiendo a los buenos y malos usos que los políticos hacían del mismo, ¿no? La hipótesis de la que partíamos es que el empleo de los blogs aún no estaba muy extendido, que no se trataba de una herramienta de comunicación habitual, sino que los políticos la utilizaban fundamentalmente cuando se acercaba un periodo de pre-campaña u otro tipo de coyunturas, como puede ser formar parte de la oposición o tener poco acceso a los medios de comunicación, ¿no? Asimismo, y en líneas generales, los blogs no estaban, era otra de las hipótesis, no estaban muy trabajados y aparecían muy alejados de lo que podríamos considerar el modelo ideal de blog político, ¿no? La metodología pues era, como bien comentábamos antes, analizar de manera muy exhaustiva los 81 blogs que en ese momento aparecían como que tenían los 350 miembros del Parlamento. Para ello, en primer lugar, accedimos a ese modelo de ficha, o sea, todos y cada uno de los miembros del Parlamento tienen una ficha similar a esta, en la que, entre otras cuestiones, como frente a cuánto tiempo llevan en política, en el Congreso y tal, aparecía también, aunque quizás no se observe muy bien ahí, si su dirección de correo electrónico, si disponía de un blog la dirección del mismo, e incluso, en algunos casos, la posibilidad de enlazar con su perfil en Facebook o su perfil en Twitter, ¿no? Por lo tanto, partiendo de esas fichas, lo que analizábamos era esos 81 blogs. Elaboramos por ello una ficha que contenía 16 ítems, entre los cuales se observaba lo que antes comentábamos, cuál era la temática, cuál era la periodicidad de actualización de los contenidos, la inclusión o no de elementos multimedia, la inclusión o no de enlaces, con qué frecuencia se posibilitaba la interacción con los usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo que es ya verdaderamente lo interesante, que son los datos. Fallo mío, porque no sé si se aprecia bien desde ahí, pero bueno, os comento. En un primer momento, lo que se observa es, desde un punto de vista de representación política, el mayor número de blogs
se da en las filas del Partido Socialista, seguido del Partido Popular. De hecho, de esos 81 blogs, 45 pertenecen al Partido Socialista, mientras que 23 lo hacen al Partido Popular, 6 a CiU, 3 a Esquerra, 2 al EAJ-PNV, 1 a Iniciativa per Catalunya y otro al UPD. Esos 81 blogs solo, el primer dato que nos ofrece es que estamos hablando de una presencia muy exigua de los políticos en el ámbito de los blogs. En concreto estamos hablando de casi un 23% únicamente, exclusivamente, ¿no? Dentro de los partidos, decíamos, el primero es el Partido Socialista, seguido del Partido Popular, y el resto de las fuerzas políticas ahí tenéis, ¿no? Pero si hubiese que premiar, digamos, la motivación de los partidos políticos por la hora de animar a sus políticos a crear un blog, el galardón se lo llevarían los de Esquerra, Iniciativa per Catalunya y UPD, porque la totalidad de sus miembros disponen de un blog. Tampoco es mucho, porque son 3, 1 y 1, pero bueno. Sí es cierto que la eclosión, por lo tanto, ha tenido un impacto discreto. Se observa aún que la política española tiene una asignatura pendiente con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y conviene tener en cuenta que si bien el empleo de esas nuevas tecnologías o por parte de los políticos resulta un cambio de paradigma que asusta bastante a parte de ellos, el partido político hay que tener en cuenta que puede perder el control sobre el mensaje que quiere transmitir el político, ¿no? Dotándole, por lo tanto, de un mayor protagonismo a este, ¿no? En detrimento del partido. Ello podría explicar el hecho de que 13 de los blogs de nuestros diputados en el Congreso están albergados en las propias páginas web de los partidos políticos. Por el contrario, 17 políticos emplean una URL propia y 44 de ellos alojan sus blogs en servicios como Blogger o WordPress. Y el resto de los blogs están albergados en páginas de periódicos digitales, ¿no? No deja de ser significativa la ausencia de los dos líderes principales de los partidos políticos en España, ya que ni Zapatero ni Rajoy disponía por aquel entonces de un blog. Y una muestra de lo que estas herramientas suponen para los políticos es la gran cantidad de blogs que se crearon justo antes de las últimas elecciones municipales de mayo de 2007 y de las últimas elecciones generales de marzo del 2008, ¿no? Y que a día de hoy o no se actualiza o lo hacen de una manera muy regular o con muy pocas aportaciones, ¿no? Que es lo que aparece reflejado en la tercera tabla, que es la de abajo, ¿no? Dos pueden ser las conclusiones que obtengamos de la lectura de estos datos, ¿no? Por un lado, los políticos perciben el uso de Internet en general y de los blogs en particular que puede tener relevancia de cara a mejorar los resultados electorales en las urnas. Lo utilizan más como un medio instrumento de marketing, y por otra parte sus señorías no ven los blogs como una herramienta de comunicación con su electorado a largo plazo, ¿no? Lo que puede resultar, pues bueno, una mala idea, ya que la creación y posterior abandono de un blog pues puede restar crédito al político, ¿no? Tenemos otras de las conclusiones, por ir ya un poco cerrando, es que los contenidos son muy partidistas. Algo que observamos es que la práctica totalidad de los blogs de los 81 son blogs cuyos contenidos o están relacionados con la política, o están relacionados, o son reflexiones relacionadas con la vida política, o son blogs en los que se trata de alabar los buenos haceres del partido político de uno y los mal hacer del partido de la oposición. Y sí es cierto que en ocasiones, pero muy puntualmente, algunos de ellos utilizan sus blogs para hacer algún tipo de aportación de índole más personal, reflexiones que no tienen o no guardan una relación muy directa con la política, pero es de manera muy ocasional, ¿no? Pocos blogs están abiertos al diálogo con el electorado. De hecho, muy pocos de ellos, solo 37, apenas la mitad, no incluyen comentarios, y un 32 solo recogen entre 1 y 3 comentarios por entrada. Solo 36 de los diputados del Congreso facilitan la dirección de correo electrónico que, en cierta manera, puedan animar a los electores a comunicarse con ellos, lo que demuestra nuevamente que no solo la estructura del partido dificulta el contacto directo, sino que ni siquiera los propios políticos han sabido utilizar la tecnología para potenciar esa interacción, ese feedback con su electorado, con los ciudadanos en general. Pocos son los blogs de diputados que se pueden poner como ejemplo de un buen hacer
o que marca una diferencia en la red, con un rediseño aceptable, con contenidos variados, vídeos y múltiples enlaces, tanto a contenidos que enriquezcan lo allí expresado como a otros blogs. De hecho, solo 18 de los 81 blogs emplean vídeos, destacando de sobremanera el uso de la información textual, aunque se acompaña esta del uso en algunas ocasiones de fotografías, ¿no? Y del mismo modo, solo un 22% de los blogs presentan links que contribuyen a enriquecer los contenidos que los propios políticos desarrollan en sus blogs, ¿no? Y si bien solo un 62% de los políticos del Congreso agregan otros blogs de otros compañeros o de otros partidos afines o que tienen una ideología afín a la suya en sus bitácoras, ¿no? A modo de conclusiones, cabría señalar, para confirmar lo que inicialmente teníamos como punto de partida, que los políticos no han sabido adaptarse o este nuevo formato aún no ha sabido adaptarse a la vida cotidiana de nuestros políticos. Lejos estamos de los buenos deseos y las muchas esperanzas abiertas pues, de llegar a la ciudadanía de una forma directa, una nueva herramienta de comunicación política, como marcaba la campaña de algunos de los partidos políticos allá por las elecciones generales de marzo de 2008, o de la proclama más reciente del Partido Socialista que en mayo del 2011 marcaba en el inicio de la campaña electoral para las municipales que situaremos la campaña 2.0, la campaña virtual, por primera vez al mismo nivel que la tradicional. Obvio decir, y ahí lo representan los datos, que eso no fue así, ¿no? Ahora bien, conviene congratularse por el hecho de que el uso de los blogs comienza a ser ya una realidad de la que cada vez más políticos se están beneficiando y le están sacando jugo y partido. No son ya por lo tanto una mera anécdota, sino que su continuidad resulta patente, aunque solo sean 81 de los 250. Y la sensación que nos provoca el análisis de todos estos blogs es que aportan un óptimo nivel de mantenimiento de contenido, si bien, y como promoción del ateísmo político, si bien están aún muy lejos de convertirse en espacios auténticamente horizontales, ¿no? Y bueno, creo que justo 15 minutos y medio. Impresionante la precisión. Muchas gracias, Koldo, y ahora cedo la palabra a la profesora Bella Palomo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría arrancar también mi presentación agradeciendo la invitación que se me ha hecho desde la Universidad de Valencia, en concreto desde este departamento, y debo confesar que, sobre todo por parte del profesor Guillermo López, porque me halagó sinceramente esta invitación viniendo de parte de una persona que está considerada un referente nacional en esta materia. Con lo cual, como digo, estoy doble o triplemente agradecida de que por fin haya podido ver, aunque sea por unas horas, esta maravillosa ciudad. Hoy vamos a hacer doblete, como ha dicho antes mi colega Koldo Meso, y el trabajo que voy a exponer ahora pues también hemos intervenido los dos, y consistía en analizar el perfil tecnológico que poseían los miembros del Congreso de los Diputados. Respecto a por qué decidimos esta temática, nuestro objetivo surge fundamentalmente, o nuestro objeto de estudio decidimos marcarlo, sobre todo porque nos damos cuenta de que es un perfil de estudio un poco opaco. No sé si coincidirá luego con nosotros la profesora Eva Campos,
Y al contrario de lo que pasa en otros países, sobre todo en Estados Unidos, donde es muy común este tipo de estudios realizados en las altas esferas políticas, en nuestro país pues parece que hay cierta reticencia, e incluso cuando nos planteamos hacerlo, nos pusimos también en contacto directamente a través de esa página que comentaba el profesor Meso, con los ministros, y nos decían que era política del gobierno no participar en este tipo de encuestas, ¿vale? Con lo cual es una encuesta anónima, pero puedo adelantar que ninguna de las respuestas procede de ningún ministro de esta legislatura. El siguiente, este estudio en realidad empieza a fraguarse hace un par de años en el Congreso Internacional de Ciberperiodismo en el País Vasco, donde, porque siempre habíamos estado trabajando el tema de la participación ciudadana, sobre todo en medios de comunicación, y el profesor Koldo Meso decidió dar un salto, no sé si correctamente o no, luego podéis analizar, criticar y comentar nuestra incursión en este nuevo terreno, cuál era el uso real que le daban nuestros políticos, en teoría de la clase más elevada de nuestro país, a las nuevas tecnologías. Y decidimos, a través de ese directorio que facilitaba el Congreso, contactar con ellos en un momento que no coincidiera con una campaña electoral, porque sabíamos que en ese periodo se puede hacer un uso irreal, magnificado de lo que son los nuevos medios, pues porque puede entrar dentro de esa estrategia de marketing de la campaña, y por eso decidimos hacerlo, lo diseñamos en 2009 y lo lanzamos en 2010, el estudio, que además coincidía con el periodo de la polémica Ley Sinde, en la que buena parte de la ciudadanía criticaba el hecho de que quizá los políticos vivían dentro de una burbuja irreal, e incluso se preguntaban si eran políticos analógicos o si realmente sabían de qué iba esto del mundo digital, de la libertad de expresión y la participación, ¿vale? Y también influyó en nuestra decisión el hecho de que la práctica política en las redes sociales se haya convertido en muy habitual en la agenda de los medios de comunicación. Y os pongo un ejemplo bastante reciente, ahora, como digo, magnificado porque estamos en plena campaña electoral, ¿vale? Pero en la última semana, en el diario, la versión digital del diario El Mundo, se han publicado 49 noticias en cuyo contenido se hace mención a Facebook. Y de ese número total de noticias, el 30% son noticias sobre cuestiones políticas. De Twitter hay 89, casi se duplica el contenido, y de contenido político aproximadamente el 40% de las que se están publicando, ¿de acuerdo? Con lo cual, como se decía en la sesión anterior, a veces los medios también servimos para sobredimensionar lo que son prácticas habituales, y por lo tanto queríamos identificar si realmente se están produciendo de forma habitual esta aproximación entre los políticos y las redes sociales, ¿vale? Esta semana, en las últimas semanas, son muchas las noticias que han salido en todo tipo de medios, de política nacional, política internacional, donde se hablaba de medios sociales y políticos. Es cuando se me bloquea el ordenador, se sale. Reiniciemos pues. Quizá como tenemos por aquí el PowerPoint de antes, voy a cerrarlo por si hay algún tipo de incompatibilidad. No sabes si... Esto
es el tipo de cosas que agradecen mucho mis alumnos. Va a tomar un respiro. Bueno, y en este contexto nuestros objetivos del estudio fueron fundamentalmente estos tres. Es decir, detectar cuáles eran las filias y las fobias tecnológicas que tenían los diputados españoles, observar si existía ese uso habitual y regular de los nuevos medios o si esa práctica respondía solamente a periodos o una temporalidad coincidente con épocas de campaña electoral, y también cuantificar qué relevancia tenía para su actividad personal y profesional la tecnología. En definitiva, si realmente estábamos más cerca de políticos 0.2 o 2.0. ¿Vale? Respecto a la metodología de investigación, para llegar a los diputados, como hemos dicho, lanzamos esos correos electrónicos. Yo creo que hicimos unas 3 oleadas aproximadamente, y para facilitárselo lo más posible utilizamos una herramienta que existe en internet, no sé si la conocéis, que es encuestafacil.com, ¿vale? Que a nivel de enseñanza, de educación en la universidad se puede utilizar de uso totalmente gratuito y sin ningún tipo de límite temporal ni en el número de respuestas, etc. Y a través de esta página web diseñamos una encuesta compuesta de 40 preguntas. No daré los resultados de todas ellas para no hacer que os durmáis esta tarde. Y estas 40 preguntas estaban divididas en 4 apartados. Las 3 primeras referidas a datos generales, las 20 siguientes sobre la cultura informática de los diputados, el tercer apartado era el uso y el conocimiento de los blogs, y el cuarto, el uso y conocimiento de las redes sociales. Bueno, pasamos a los resultados de la encuesta. Hemos querido garantizar su anonimato, por lo tanto no diré nombres, aunque hay muy conocidos. Están representados una buena parte de los partidos políticos. Un tercio de los participantes han sido mujeres y el 65% de los participantes tienen entre 40 y 59 años, ¿vale? Por lo que se ha demostrado que tenían una buena disposición para participar, no solamente la gente joven, que es a lo mejor una primera idea, ¿no? Pensar que los más jóvenes, los más afines a esta nueva era de los nuevos medios van a ser los que van a propiciar el mayor número de respuestas. Y el 95% poseía estudios superiores, destacando aquellos en derechos y ciencias políticas, pero había algunos de FP. La siguiente diapositiva empieza con las conclusiones sobre el apartado de cultura informática, es decir, qué tipo de aplicaciones suelen manejar. Casi todos navegan por internet, no sé si lo veis, quizá se ha quedado demasiado reducido, ¿vale? Pero los 3 porcentajes superiores son idénticos, es el 92%, y lo dedican, en ese porcentaje, el 92% de los que participan navegan habitualmente por internet, consultan habitualmente el correo electrónico y usan también procesadores de texto. Y la mitad de ellos, que también es un dato curioso, sabe retocar imágenes. En el 94% de los casos, el partido ni limita ni controla la participación en internet, según se desprende de esta encuesta, aunque es cierto que en la mayoría de los casos esta participación procede sobre todo de su voluntarismo y de una autoformación, ya que durante su etapa como diputado solo el 11% de los encuestados admite haber recibido formación en nuevas tecnologías. Y dentro de esta formación destaca sobre todo el tema del uso del iPhone, las PDA y cómo traspasar ficheros entre ordenadores, PDAs, etc. ¿Vale? Sobre cuáles son los dispositivos tecnológicos más utilizados, pues sobre todo ordenadores de mesa,
Internet, los móviles y la televisión son las herramientas que usan de forma cotidiana. El 31% tiene videoconsolas, bien. Y en el menor de los porcentajes, como apenas un 13%, tenían también ebooks. ¿Vale? Respecto a cuál es su rutina, qué es lo que suelen hacer varias veces al día desde el punto de vista tecnológico, el 95% suele utilizar el correo electrónico, baja un 5%, un 89,5% la navegación por internet, un 68,4% se descargan también ficheros de la red, más de la mitad visita Facebook. Yo me atrevería a decir, por los datos que vamos a ver un poco más adelante, que podemos dar como un titular de esta tarde que la mitad de ellos están enganchados a Facebook como la principal red social que están utilizando. El 21% visita blogs, el 18% entra en foros y un 10% también de forma habitual, varias veces al día, entra en YouTube. ¿Vale? Lo que no ha hecho nunca el 36% es, por ejemplo, visitar Twitter, que es la herramienta de moda, pero sin embargo parece que hay cierta brecha en el uso de esa herramienta dentro de los diputados, y prácticamente ninguno ha hecho videoconferencias. ¿Vale? Son tradicionales desde el punto de vista de la navegación, casi siempre utilizan un ordenador, aunque más de la mitad, el 57,6%, utiliza su PDA para acceder a Internet. Respecto al cuánto tiempo dedican a la navegación de Internet, el 55% indicaba que navegaban más de 15 horas a la semana, y más de la mitad de ellos recibía más de medio centenar de correos electrónicos en una sola jornada. Sobre los cibermedios que más suelen consultar, destaca en primer lugar El País, en segundo El Mundo, y en tercera posición hay sobre todo mucha prensa local, regional, sobre todo relacionada con la procedencia del correspondiente diputado, seguido de ABC, y solo un 8% está interesado en la prensa internacional. Cuando le preguntábamos sobre otro fenómeno muy de moda, como es el tema de la Administración 2.0, nos ha extrañado que el 100% no sepa qué es. Se acerca, pero no es el 100%, ¿vale? El 94% sabe en qué consiste, y este 94% está a favor de su total implantación. Respecto al uso y conocimiento de los blogs, no quiero reiterarme con el profesor Meso, por lo tanto voy a dar datos complementarios a los que él ha expuesto, y una de las preguntas que se le hacían era ¿por qué tienen una bitácora? ¿Vale? En el 90,5% de los casos indicaban que la tenían sobre todo porque así podían expresar públicamente ideas que no quedan recogidas por los medios de comunicación. En segundo lugar, porque así incrementan su visibilidad como político, y en tercer lugar, porque le permite entablar un diálogo con el ciudadano. Respecto a cómo surge la idea de montar ese blog, en la mayor parte, como hemos adelantado ya antes, el 82% dice que surge por iniciativa propia, y solo en un 14% existe una recomendación por parte del partido de montar esa bitácora. Nadie dice hacerlo por moda, no sé si por no quedar mal en la encuesta, y hay un sector de otros que esto es porque ha tenido influencia por parte de amigos, sobre todo, para montar ese blog. También se le preguntó a los que no tenían blog cuál era el motivo, porque se mantenían lejos de la blogosfera, ¿vale? No tenían una actividad excesiva en este ámbito. Y el 62% nos decía que, bueno, que en realidad no lo tienen, pero que se plantea crearlo en algún momento. Y aquellos que nos decían que no tenían ni querían tenerlo, sobre todo se acogían al hecho de que no pueden actualizarlo como les gustaría,
y que además no lo consideran necesario para su labor. Lo que sí resulta curioso es que la mayoría son lectores de blogs, ¿vale? El 97% de los encuestados sí consultan de forma habitual blogs. Y finalmente, respecto al uso y conocimiento de las redes sociales, ya os adelantaba antes, pues todos saben lo que son las redes sociales, pero lo que más destaca es que el 82% sabe utilizar perfectamente Facebook, el 35% le da un uso personal y profesional a Facebook, ¿vale? Porque normalmente a través de la página del Congreso de los Diputados vamos a tener acceso a su dimensión profesional, su dimensión como político, pero ellos pueden hacer también un uso al margen de ello, de ahí que probablemente este porcentaje se ha incrementado frente al que suceda cuando se analiza esa página web. Y en tercer lugar, el 13% tiene un espacio en Twitter. ¿Para qué suelen utilizar estos medios sociales? Pues sobre todo para compartir reflexiones, enlazar noticias que les resultan de interés, expresar posiciones políticas sobre temas de actualidad, retransmitir plenos, colgar proyectos de ley para realizar enmiendas con aportaciones de ciudadanos y compartir informes o publicar también fotos cuando están en plena campaña electoral. Como datos finales y a nivel de curiosidad, pues indicar que el 92% indica que no teme el tipo de comentarios que se pueda hacer sobre ellos en este tipo de espacios, en el de los medios sociales. De hecho, el 76% de los diputados indican que es positiva la mayoría de estas intervenciones, la resulta positiva para su persona. Y como último dato curioso, pues decir que un 8% ha publicado en ocasiones comentarios de forma anónima, fundamentalmente para poder criticar a la oposición y que esto sea reconocido. Y bueno, pues muchas gracias y espero haberos dado algunos titulares. Muchas gracias por tu intervención. Ahora procedemos a un rápido cambio de posiciones para... Mientras se cambian, la ficha que ha comentado ella tuvo un pretest y el pretest lo hicimos con Pachi López, que es el Endacari, el presidente del Gobierno vasco. Y lo único que nos dijo es que quizás era un poco excesivo, un poco extenso el cuestionario, pero que es que les estaba muy bien. Con lo cual, tuvimos un conejillo de indias, la verdad que lo hace. Bueno, pues ahora cedo la palabra a la profesora Eva Campos. Muchas gracias, Lidia, por tu presentación. Quiero empezar también agradeciendo al profesor Guillermo López su amable invitación para estar hoy aquí. Tengo la suerte y el honor de poder trabajar con él y su equipo, el equipo de investigación de la democracia, en que ampara un poco la presentación del libro de ayer y algunas de las comunicaciones que se están presentando hoy aquí. Y aparte de todo eso, bueno, pues siempre es un placer volver a Valencia, así que por todo ello agradezco muchísimo al profesor Guillermo López, a Lidia y a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí. Bueno, yo en primer lugar lo lamento por las asistentes, porque voy a hablar también de los diputados y del Congreso y de Internet. Creo que puedo complementar un poco las intervenciones de mis compañeros anteriores, y en esa línea he intentado preparar un poco esta intervención, sobre todo porque yo he trabajado más en la línea interna, es decir, yo empecé a trabajar en el tema de Internet y Parlamento en torno al año 2003. A partir de entonces hice
mi director de tesis fue José Luis Dader, hice la tesis doctoral sobre el Parlamento, el uso de Internet en el Congreso de los Diputados, y aparte tuve la inmensa suerte de recibir una beca de investigación para hacer la tesis doctoral de las Cortes Generales. Por tanto, he estado trabajando dentro de la propia Cámara algunos de estos procesos, por lo tanto me permite ver un poco cómo están utilizando desde dentro los diputados también. Aparte, esto fue hasta el año 2009, a partir de entonces he venido colaborando también con Miguel Ángel Gonzalo Rozas, que es un tuitero muy activo y os aconsejo que lo sigáis, que es el webmaster del Congreso de los Diputados, y con él he venido trabajando en los últimos 4 años para hacer un seguimiento de cómo están utilizando también las redes sociales, los diputados, que es algo sobre lo que voy a intentar hablar. Bueno, voy a intentar estructurar la intervención en base a 3 polos principales. Por un lado, voy a explicar qué es lo que entiendo yo por ciberdemocracia parlamentaria, porque tengo la sensación de que a veces uno habla muy a la ligera de qué es esto de ciberdemocracia, de los nuevos medios en Internet, cuando hablamos de política y de nuevas formas de hacer política, y bueno, quizás por un defecto investigador y porque a mí esto me costó algo así como 1 año de mi vida intentar aclararme qué era la ciberdemocracia, pues quiero dejarlo claro y decir qué es lo que entiendo yo por ciberdemocracia. Aparte de eso, voy a intentar compartir algunos datos sobre cómo usan los diputados en la web institucional, correos electrónicos, blogs, Facebook, Twitter y qué opinan ellos. Un poco en la línea, como digo, de complementar algunos datos desde la perspectiva un poco más interna que he tenido como experiencia en los últimos años. Y por otro lado voy a dar algunos titulares para discutir y que espero que sean al menos provocadores y que genere algo de debate final. Bueno, seguramente esto es simplemente un mapa. Habréis oído hablar de ciberdemocracia, democracia electrónica. Es que empiezo a nombrar nombres y uno se agota solamente de citarlos, ¿no? Es decir, se está reproduciendo en Internet y todavía no hay una unanimidad, no hay un criterio claro para decir qué es lo que uno quiere decir cuando habla de democracia electrónica. ¿Es lo mismo que cuando dice ciberdemocracia? Pues no, no es lo mismo. Y lo que está ocurriendo es que se está reproduciendo en Internet el debate clásico de si democracia directa, que si democracia deliberativa, democracia participativa. Ese debate de las democracias, de las teorías clásicas de democracia, se está reproduciendo en Internet, y cuando hablamos de un término u otro se refleja un poco esa tendencia. ¿Qué es lo que entiendo yo para mí? Y hago mía una definición de José Luis Dader por ciberdemocracia. Bueno, yo entiendo un sistema representativo, democracia representativo, pero en el que se injertan mecanismos propios de la participación directa, democracia participativa por supuesto, pero de la democracia directa también. Parece, y eso es un debate clásico, que ya la democracia directa es una utopía, pero es cierto que yo, al menos cuando hablo de ciberdemocracia, estoy injertando dentro de los mecanismos de democracia representativa cauces propios de la democracia directa. Y por tanto hablamos de participación, que es un término muy serio, es decir, que un usuario vomite una opinión, un comentario en un blog, por ejemplo, eso no es participación. Es decir, hablamos de participación cuando hablamos de información. El ciudadano tiene que tener la información suficiente para saber de lo que opina cuando opina. Tiene que haber espacios propios de expresión del ciudadano. Tenemos que hablar, igual que hablamos en la plaza del ayuntamiento, como el espacio offline, pues tenemos que hablar en red también con nuestros vecinos, nuestros compañeros. Están privatizando los espacios públicos, físicos, y por tanto el debate se está trasladando a la red. Hablamos también de interpelación y consulta a los representantes. Yo puedo preguntar, cuando ya tengo mucha información, a un diputado para que me aclare algún tema de una comisión que no me ha quedado claro. Y él también puede, o ella también puede, hacerme consultas, ¿vale? Es decir, vamos a opinar, vamos a llevar a la comisión a trabajar en tal sesión este tema. ¿Qué opináis vosotros? ¿No? Bueno, es decir, abrir cauces de mecanismos de comunicación directa de arriba abajo entre ciudadanos y diputados. Pero también hablamos de deliberación, es decir, aquí ya estamos hablando de cosas más serias. Expertos, ciudadanos, políticos, todos para llegar a una decisión final, que ese es el punto final de la escalera de participación clásica de cuando hablamos de una participación en su debido nombre en las democracias. ¿Qué ocurre en nuestras democracias actuales? Pues que, como dice Lorenzo Cotino, empezamos la casa por el tejado, es decir, hablamos solo de decisión o de votación. Bueno, señores, hablar solo de votación, o cuando una democracia solamente le importa la decisión, algo está fallando en todo el sistema. Bueno, dicho esto, en Internet, como digo, se está reflejando un poco todas estas líneas, ¿no? Los estudios, y esta mesa ha sido un reflejo, sobre Parlamento e Internet han inspirado millones de estudios en Estados Unidos, y aquí simplemente en esta mesa ya veis que hay varios investigadores que hemos trabajado en esta línea, ¿no?
Es una de las instituciones, junto con los partidos políticos, que más seducen a los investigadores para hacer estudios. En España, los primeros estudios que yo he encontrado sobre Parlamento e Internet figuran del año 1986. Realmente el debate sobre si Internet iba a abrir nuevas posibilidades o mejorar la democracia se ubica en torno a la década de los 90, es decir, mucho antes que incluso el debate general de si la ciberdemocracia era buena o no, o iba a ser una realidad en nuestros sistemas, ¿no? Bueno, os he puesto ahí en la presentación simplemente algunas referencias, simplemente como detalle, como anécdota casi de cotilleo. Hace unos años, José Luis Dader y yo intentamos llevar a cabo una investigación para ver cuál había sido el primer partido político que tenía una web. Bueno, desistimos. Tras varios meses de intento desistimos, porque llamadas de teléfono, correos electrónicos, todo el mundo quería ser el primero. Todo el mundo era el primero. Bueno, para resumir, CIU para nosotros fue el primero que registró una página web en 1995, luego siguió la Moncloa como institución y el Congreso de los Diputados, que fue el primer parlamento español en tener una página web. La construyó en un mes sacaron una página web y a partir de ahí todos los parlamentos españoles se fueron sucediendo. ¿Qué eran un poco las expectativas teóricas que esperaban los investigadores? Decían, por un lado, las TIC en los parlamentos pueden contribuir a tres ideas principales: a mejorar la labor parlamentaria, es decir, dentro del propio parlamento, ¿no? Si tendemos hacia lo que se llama administración electrónica, estaremos ahorrando costes en tiempo, desplazamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, mejorar o favorecer la transparencia informativa para el ciudadano, dándole información de qué actividad hace el Parlamento y qué actividad hacen los propios diputados. Y por último, para posibilitar la interacción entre parlamentarios y ciudadanos, que es un poco lo que más estamos hablando ahora mismo en nuestros días de Internet. Esto, y además aquí, yo después de hacer mi tesis doctoral y llevarme casi tantos años investigando sobre el Parlamento, tenía como la sensación de que había descargado demasiada responsabilidad a los diputados. Decía que eran como los malos de la película, que no se enteraban de qué iba esto. Entonces, intenté, y por eso mi colaboración con Miguel Ángel Gonzalo Rozas, para intentar ver realmente qué posibilidades tenían ellos y cuál fue mi sorpresa, que vi que ellos están tan preocupados o más incluso que nosotros por saber cómo se adaptan. Lo que pasa es que muchas veces no tienen ni los recursos ni los medios ni la suficiente idea para saber desarrollarse en Internet. En la pantalla figuran simplemente algunas de las directrices marcos que han tenido a través de reuniones, pautas, recomendaciones y que trabajan, todos los parlamentos se reúnen con muchísima frecuencia para saber cómo pueden adaptarse de la mejor manera a Internet. Hay pautas internacionales, la Unión Interparlamentaria, por ejemplo, es un documento de referencia, es una asociación de parlamentos del mundo que trabajan solo y prácticamente, yo diría, en los últimos años en esta línea, cómo mejorar el rendimiento de los diputados y de los parlamentos en TIC. Esta es la web que ya mis compañeros anteriores la han mostrado, del Congreso de los Diputados, y ahora voy a intentar ya centrarme un poco más en la parte empírica. Cuando uno entra, yo no sé si vosotros habéis tenido la ocasión de entrar alguna vez en www.congreso.es, cuando uno entra en esa web, lo primero que tiene la sensación es que hay un aluvión de información. Es verdad que en los últimos años el Parlamento ha dedicado muchísimo dinero y muchísimos recursos humanos a digitalizar todos los fondos documentales que tiene la propia Cámara para que estén disponibles por lo menos en la intranet. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando uno hace un examen o un análisis exhaustivo y sistematizado, lo que descubre es algo muy parecido a los partidos políticos. Las webs de los parlamentos, y en este caso no solamente el Congreso de los Diputados, de los parlamentos españoles se dedican a un público de élite, fundamentalmente personas profesionales, ciudadanos que están habituados a la terminología parlamentaria, que conocen cuál es el procedimiento parlamentario y, por otro lado, medios de comunicación. Es decir, un ciudadano que no sabe cómo se hace una ley, lo más seguro es que se pierda en el segundo clic de la página web del Congreso o de cualquier parlamento, porque resulta de primero ya farragoso navegar por esa web, por la cantidad de documentación especializada y tan técnica que hay. Bueno, aparte de eso, en los últimos años, y sobre todo en la última legislatura, esta que acabamos de terminar, que fue la novena, que empezó en el 2008 y terminó ahora en el 2011, forma de dirigirse más a medios de comunicación no ha hecho más, en mi opinión, que empeorar, porque el presidente, el que era hasta entonces presidente de la Cámara Baja, pues creó una página del presidente que cuando uno entra lo primero que ve es solamente una galería multimedia, archivos, fotos, audios, etcétera, etcétera. O sea, cada vez más, en vez de dirigirnos al ciudadano común, es una de sus preocupaciones, me consta, la verdad es que luego, yo no sé por qué procesos terminan
complicándose y terminan avanzando o agudizando un poco más en esos públicos de élite que os estoy comentando. En la pantalla he puesto en rosa, en ese color rosa transparente un poco raro, los contenidos de la página web de la home que están dirigidos a medios de comunicación, y en amarillo los que están dirigidos, digamos, a ciudadanos, pues, juristas y todas esas personas que necesitan estar un poco duchos en la materia para poder enterarse de qué es esta documentación, esta información que publica el Congreso de los Diputados. Yo diría que la única información que está disponible para el ciudadano común, medio, pues es esa foto que está en el medio, que es, bueno, pues una foto turística, como yo le digo, para que uno se entienda qué es la información y qué es el Congreso. Bueno, esto me lo voy a pasar por cuestiones de tiempo. Es verdad, y tengo que reconocer que yo creo que en los últimos años se ha intentado avanzar. Han avanzado un poco en la línea del Open Data. Yo no sé si habéis oído hablar un poco de este movimiento que lo que trata es precisamente de aprovechar las TIC para hacer mucho más transparente las administraciones. Se rige por un principio de los datos que paga el ciudadano son por tanto del ciudadano y por tanto deben de estar públicos en Internet, libres, gratuitos, y no solamente eso, sino que tienen que estar en un formato reutilizable, es decir, en un PDF no vale. Esto han publicado, en esta línea, quiero decir, la declaración de actividades, bienes y patrimoniales, que seguramente lo habéis oído porque ha sido como lo más popular resaltado a los medios de comunicación. Bueno, pues es que yo otra vez más, no entiendo muy bien cómo consiguen liarse en el proceso, porque si alguno de vosotros tiene interés en esta documentación y no se ha encargado de descargarla, lamento deciros porque ya no se puede descargar, porque cuando un diputado se da de baja, y ahora mismo solo están en activo la Diputación Permanente, es decir, 100 diputados, hasta que se constituya la nueva legislatura, pues automáticamente por ley se borran esa documentación. O sea que de los 100 que quedan, todavía hay apenas unos 4 o 5 días para que se pueda descargar esa información si alguien está interesado, y que luego terminan desapareciendo. Es decir, intentan abrir una política que parece interesante, transparencia informativa, cercanía al ciudadano, y en el proceso, pues al final volvemos otra vez al fenómeno boomerang, terminan eliminándolo lo que ya existía. Y por otro lado, sí ha trabajado también en la administración electrónica. Bueno, este es un pantallazo que me cedió Miguel Ángel Gonzalo Rozas, muy amablemente. Yo, por supuesto, no tengo sesión interna de la intranet del Congreso de los Diputados. Este es un pantallazo de su sesión y es simplemente una imagen de cómo los diputados ahora, en la legislatura 2004-2008, trabajaban un poco, estaban en la versión beta, pero ahora ya está, digamos, en pleno uso de todos los diputados en esta legislatura que acaba de terminar, donde todos podían presentar sus iniciativas electrónicamente, ¿vale? Eso suponía unos ahorros en cuanto a de viajes, papel, etcétera, etcétera, considerables. Bueno, la verdad es que cualquier cosa que intenta llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados, por muy nimia que sea, me da hasta vergüenza decirlo, pero son algunas cosas muy básicas, tiene que pasar por todo este proceso de burocracia antigua. Es decir, lo primero que tiene que ir es a la mesa del Congreso, que es como el rector, el órgano rector de la Cámara. Luego de ahí el secretario general, el centro TIC, área de desarrollo, bueno, todo ese proceso que veis ahí, es decir, 6 meses de trabajo para publicar una línea en la página web del Congreso. Bueno, en cuanto a las herramientas, esto ya me he centrado un poco a la información y ya voy a hablar un poquito ahora de las herramientas de interacción. Las herramientas de interacción siguen teniendo un carácter absolutamente secundario. A mí lo primero que me llama la atención es que la propia Cámara no está en redes. Es verdad que tiene un correo electrónico de atención al ciudadano, webmaster, pero no está en redes. No hay un Facebook del Congreso de los Diputados, por ejemplo, o no hay un Twitter del Congreso, y si lo hay, gran Moncloa. Por otro lado, los únicos que hay son enlaces, como han dicho antes mis compañeros. Hay enlaces en las fichas de los diputados, enlaces a Twitter, enlaces a su blog, etcétera, etcétera. Pero están de forma absolutamente casi ocultas y en un nivel muy secundario. Y bueno, eso sin tener en cuenta que no se explica muy bien cuáles son los procedimientos de participación, no hay unos criterios claros de coordinación, para qué sirven esas herramientas y para lo que para mí es más importante, no hay un compromiso de respuesta. Es decir, yo puedo escribir a un diputado un correo electrónico, pero me responde si quiere. ¿Cuál es el criterio? ¿Para qué tiene el correo electrónico ahí público? ¿Para qué? Bueno, aparte, como han dicho mis compañeros, en el año 2004-2008 fue la legislatura donde los diputados empezaron a actualizarse un poco en estas líderes, y como digo yo, a modernizarse. Fueron los años sobre todo de los blogs. Y este año la última legislatura me refiero, 2008-2011, fue la legislatura de las redes sociales,
como os contaré. De todas formas, el correo electrónico, esto es un seguimiento que José Luis Davera y yo venimos haciendo desde el año 1999 sobre el número de diputados que publican sus correos electrónicos en la página web del Congreso. Como veis, ha ido avanzando hasta el 2004-2008 y esta legislatura, estos son datos de principios de este año, ha bajado un poquito y tenemos la sensación, y lo estamos comprobando, que es precisamente que muchos publican su Twitter y ya ocultan su correo electrónico. Es decir, el correo electrónico parece que está siendo sustituido por las nuevas redes sociales e Internet. Los blogs también se han consolidado, como ha comentado antes Koldo, y por tanto no voy a entrar más en detalle en esta legislatura, pero sin embargo el número de diputados que está desconectado todavía es muy amplio, el 64%, y estos son datos de julio de 2011. Las redes sociales, es decir, de esos 36% de diputados de los 350 que tienen o bien un blog, o bien un Facebook, o bien están en Twitter, la mayoría son blogueros. Y por otro lado, la mayoría de los diputados a julio de 2011, estos son datos que he recogido con Miguel Ángel Gonzalo Rozas, la mayoría son tuiteros frente a Facebook, que simplemente creo que son unos 6 diputados que tienen Facebook. Bueno, por partidos políticos, porque esto siempre suele dar un poco de morbo, ¿verdad? Pues socialistas mucho más que el Grupo Popular, y esto es una tendencia que se consolida, al menos en toda mi investigación, pero sin embargo, el Grupo Popular está más en Facebook, que, teniendo en cuenta que son números muy reducidos, que los socialistas en Facebook, ¿vale? Bueno, los datos minoritarios los tenéis ahí de los grupos con representación, bueno, que no son los dos grandes bipartidistas, y voy a intentar entrar un poco más detalle. Otra de las preguntas, y me estoy alargando demasiado, Lidia, que a mí me cuestionaban era precisamente que es importante, y esto es la tarea más delicada, intentar entender qué tipo de usuarios de Internet son los diputados para saber con qué personas estamos hablando. Es decir, le podemos exigir que sea un friki de Twitter como a lo mejor no es un usuario que pasa 24 horas conectado a Twitter. Bueno, la verdad es que para ellos todavía sigue siendo mucho más importante los medios tradicionales que los nuevos medios en Internet. La mayoría sigue usando mucho más el teléfono móvil, sobremesa y fijo que los nuevos dispositivos móviles. Nos están haciendo un poco la radiografía. Y cuando yo les preguntaba para qué usaban Internet, me decían, curiosamente, primero para buscar información y lo segundo para uso personal. Entonces yo les decía, vale, ¿y cuál era el uso personal? Ah, bueno, pues para visitar webs de medios de comunicación, fundamentalmente, ¿no? Ese era como su uso más activo. Me llamó mucho la atención que muy poco compraban viajes por Internet, por supuesto muy pocos pagaban sus tributos a través de Internet, es decir, todas esas tareas que a lo mejor muchos de nosotros hacemos casi cotidianamente, para ellos era simplemente una verdadera odisea. Como conclusión, y con esto me acabo, de toda esta investigación que yo llevo acumulando estos años, con lo que ya os he comentado antes, puedo afirmar, al menos eso en mis investigaciones, en mis impresiones, los representantes políticos parlamentarios controlan el juego de la comunicación, ellos deciden cuándo, a quién y dónde responder, y me da igual si hablamos de correo electrónico, hablamos de Twitter o de qué tipo de herramienta hablamos. Por otro lado, Internet permite a los diputados activos un mayor protagonismo ante los ciudadanos, y aquí es muy importante, en Internet están desapareciendo los grupos parlamentarios como tal en detrimento de los parlamentarios individuales. El parlamentario individual tiene una visibilidad y mayor importancia que el grupo parlamentario. De hecho, en la web del Congreso apenas hay información de los grupos parlamentarios. Nada que ver que cuando nos salimos de las cámaras, que los grupos políticos son los que acumulan la parte entera, ¿no?, de la información. Por otro lado, los diputados utilizan las herramientas analizadas con fines propagandísticos, aunque este no sea su interés. Me consta además que yo cada vez que hablaba con ellos era como, Eva, de verdad nos interesa mucho acercarnos al ciudadano, pero les falla la comunicación, les falla. Bueno, ellos actualizan, la mayoría de ellos actualizan sus herramientas, porque yo cuando empezaba a investigar era, bueno, ¿tendrán algún asesor? No, o sea, muchos de ellos comparten secretaria entre 6 o 7, es decir, los medios que tienen son bastante reducidos en contra de lo que por lo general solemos pensar. Y otro tema que yo creo muy importante es que la estratificación digital también existe entre los representantes políticos. Luego hablaré de ello un poco más, pero existe también brecha entre los parlamentarios en función de cómo usan Internet, de las edades, etcétera, etcétera, pero de forma inversa a la población en general. Y por último, la introducción de las TIC en el Congreso de los Diputados sigue, por tanto, asentándose en ese modelo de comunicación vertical y rigiéndose por los esquemas tradicionales. Esta es la última imagen que proyecto, lo prometo.
Es un mapa que yo he conseguido hacer después de estos años de trabajo, que muestra un poco la panorámica del desarrollo de los diputados en las comunidades autónomas. Vemos, por tanto, hay diferencia entre diputados y diputadas. Las diputadas tardan más en conectarse a nuevos medios, pero cuando lo hacen son más perseverantes y más constantes, es decir, tardan más que los varones en hacerse un Twitter o crearse un blog, pero cuando lo hacen lo abandonan menos que ellos, son más constantes por edad. Los menores de 30 tienen una representación básicamente nula en Internet, como han dicho mis compañeros de mesa. Y la franja de edad el grupo etario más activo en Internet es de los 30 a los 45 años. Por grupo político, PSOE sin ninguna duda frente a PP, mucho más activo en el conjunto de las redes de Internet, correo electrónico, blog, redes, etcétera, etcétera, frente a otros. Y por circunscripción, y esto yo creo que es muy interesante, existe una clara relación entre el número de usuarios por territorio y riqueza, PIB del territorio, con una mayor activismo o mayor participación en red por parte de los diputados. Yo creo que estas son variables independientes que uno no puede perder de vista cuando, por ejemplo, habla de un diputado de Extremadura o de un diputado de Cataluña. Bueno, con esto voy a poner mi correo electrónico por si alguno quiere contactar conmigo. Espero de verdad no haberos aburrido mucho y espero haber contribuido un poco más al debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. La verdad es que tenemos luego mucho que comentar, seguro que ha dado de sí para luego hacerte muchas preguntas. Y ahora vamos con la intervención de Mago Duarte. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros. Muchas gracias al director del Congreso, Guillermo López. Muchas gracias, Enrique Valera, por moderar esa mesa y por intentar marcar los tiempos de esta manera y por la presentación que ha realizado a todos nosotros. ¿De qué voy a hablar? No voy a hablar de parlamentos, rompo la tónica de mis compañeros y me voy a situar a través de una presentación bastante práctica, a través de ejemplos que han ocurrido en el último mes y medio, sobre el uso de redes sociales, sobre todo de Twitter, por parte de partidos políticos y candidatos, e intentarlo relacionar con los conceptos de ciberdemocracia o con los conceptos de una democracia que pasa por las nuevas tecnologías. Como decía Eva antes, continuamente los que nos dedicamos al estudio de la comunicación política estamos hablando continuamente, como veis, de democracia digital, democracia electrónica, democracia virtual. A mis alumnos de comunicación política siempre les hablo de la burbuja de la ciberdemocracia. Al igual que hay una burbuja inmobiliaria o hay una burbuja inmobiliaria, también estudios de comunicación y sobre todo de comunicación política, casi todos los estudios se centran en esto. No sé si también es una obsesión de los propios investigadores de la disciplina buscando nichos del mercado con los que dan conferencias como esta. Pero bueno, sí, creo que también puede ser interés en lo que está ocurriendo y intentos de comprender los procesos políticos que se están desarrollando en la actualidad. Voy a ser lo más rápido posible sobre el uso de los políticos en la red. Lo primero, los políticos, los candidatos, el uso que realizan en campaña electoral de las redes sociales pasa por una comunicación ineficaz y un uso bastante incorrecto. En muchas ocasiones mienten. El ejemplo que voy a poner es el ejemplo que se pone habitualmente para decir cómo no se debe utilizar un Twitter. No es de esta campaña, pero creo que se debe reseñar, y es Rosa Díez. Rosa Díez estaba en dos sitios a la vez. Escribía un tuit a las 10 y 11 en su cuenta personal de Twitter y a la vez estaba siendo entrevistada en los desayunos de Televisión Española a las 10 y 11 del mismo día. Ella decía que era la dueña de esa cuenta, luego se demostró que no era la dueña de esa cuenta, que no la gestionaba ella y tuvo que admitir en público que no era ella la que gestionaba esa cuenta, la que escribía en esa cuenta, que era un equipo, y a los 3 días desapareció de Twitter y se integró dentro de la cuenta de UPyD. He intentado coger también ejemplos de Valencia, ya que estamos en la tierra, y tenéis aquí al alcalde de Elche, que se felicitaba a sí mismo. Alejandro Soler, se le decía: Alejandro Soler, eres un crack, gracias por ser como eres. Estoy muy orgulloso de que seas mi alcalde y de poder participar en tu campaña. Vemos que tenía varias cuentas y que el mismo se jadeaba a sí mismo, o sea, es autoayuda en términos políticos.
De igual manera, los políticos en Internet, lo han demostrado mis compañeros, habitualmente no tienen una comunicación y utilizan la red simplemente para cuestiones de marketing político, para hacer una comunicación vertical y para lanzar mensajes a la ciudadanía, pero no para recibir los mensajes de esa ciudadanía. No sé quién de mis compañeros ha dicho que los políticos, creo que ha sido tú, Eva, que los políticos no tenían miedo a los comentarios que le realizasen en las redes sociales, creo que ha sido, o ella, no sé quién ha sido. Yo creo que no, que sí que tienen mucho miedo. O sea, no están acostumbrados a que la ciudadanía tenga canales para expresar sus opiniones y para decirle directamente lo que piensan, no solo de ellos, como se ocurre habitualmente, sino también sobre sus políticas. Principalmente también porque no leen. Tengo un ejemplo, es Pedro Ferrero, que es concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid. Lo empecé a seguir en Twitter y ahí está mi perfil y pone quise ser escritor y acabé dando clases de comunicación política. Y él me responde, muchas gracias, bienvenida, Mago. O sea, bienvenida, no sabía mi perfil, como quiero ser escritor, yo le contesté, muchas gracias, bienvenida, Pedra. No me contestó nunca. Pero bueno, ahí se demuestra que simplemente lo hacen de manera automática. Me siguen, te sigo, a ver quién eres. O sea, pero ni siquiera se preocupan en leer. Son 140 caracteres, o sea, no lleva mucho tiempo. Si quieres seguirme, supongo que es por cierto interés. Por lo menos léete lo que digo de mí. Es mi carta de presentación. O sea, yo, si quieres hablar conmigo, si quieres seguirme, si quieres hacer un seguimiento de lo que escribo, de lo que hago, pues qué menos que leerte 140 caracteres. Estás muy ocupado, lo sé, pero... Otra cuestión, la gran mayoría de los políticos, sobre todo en las redes sociales, no vienen para quedarse. Lo hemos visto en los blogs, la gran mayoría lo sabían y el grado de actualización era muy bajo. Tenéis aquí el top de los políticos, de los 100 políticos que menos tweets habían escrito desde las elecciones del pasado 22 de mayo. El que menos había tuiteado había sido Tomás Gómez, que fue el candidato por el PSOE a la Comunidad de Madrid, que solo había escrito un tuit después de las elecciones de mayo y que había sido muy activo en Twitter durante la campaña electoral. Una regla básica de la red es que si quieres, vamos a decir, si quieres sacar partido de la red, tienes que permanecer en ella. No puedes venir como turista y visitar, intentar convencer para después marcharte. La red está para permanecer, no para visitarla. Si pretendía algún tipo de contraprestación de la ciudadanía por su visibilidad en Twitter o por su visibilidad en las redes, ahí se demuestra que cuando vuelve a cogerlo no lo consiguió. El otro día daba una conferencia bastante parecida, ya digo que los profesores de comunicación, cuando cogemos un nicho, lo explotamos bastante bien. Y había entre la sala bastantes militantes del PSOE y me acribillaron muchísimo diciéndome que Tomás Gómez no era, no solo por mi Twitter, sino también en la propia sala, que Tomás Gómez no había dejado la red y que se había desplazado sus mensajes a través de la cuenta del PSOE de la Comunidad de Madrid. Estuve viendo y era todo notas de prensa. Tomás Gómez va a visitar mañana. Tomás Gómez dice que. Tomás Gómez se ha levantado pronto. ¿Eso es comunicación política? No, eso es marketing política. Marketing político, lo que decía Eva, la gran mayoría de las veces los políticos utilizan la red para divulgar información. No es la lógica de la red no es esa. Y la gran mayoría de las veces esa información va destinada a los medios de comunicación y no va destinada a la ciudadanía. Por eso me preguntaba cuando hacía esta presentación que para qué vinieron a la red los políticos. Tenéis ahí la cantidad de tweets escritos directamente por Alfredo Pérez Rubalcaba en su cuenta en la semana del 18 al 25 de octubre, antes de que comenzase la campaña electoral. Tengo que actualizarlo, pero bueno, por la dinámica supongo que en campaña aparecerán más, pero en la cuenta de Alfredo Pérez Rubalcaba, bien que especifica que es de su equipo también, pero él escribe directamente determinados tweets. Pues en total solo escribía 4, no sé si eran 285, escritos directamente por él, en la que contaba simplemente pues, que salía de la Moncloa y que se iba a comer tras una comida con líderes progresistas, que ha sido muy emocionante estar con los trabajadores de Ford en Almusafes, que llega a casa tras un día inolvidable tras el comunicado de ETA. Mariano Rajoy es todavía peor. O sea, escribe solo un tuit de los 215 en su cuenta entre el 18 y el 25 de octubre
y el que escribe simplemente para decir: he visto ilusión y compromiso en Tarragona, serán unos buenos juegos, saliendo de Comarruga tras estar con los empresarios, mañana Cerdanyola. Bastante relevante. Información, ¿a dónde nos lleva ese tipo de información? Deberíamos de preguntárselo a ellos. Mi pregunta es si, como nos intentan vender, creo que también ha sido o Bella, que decía que el PSOE había dicho en mayo de este año que situaría la campaña 2.0 en el centro de su estrategia política. Bueno, pues vamos a ver si realmente lo han situado y de qué manera lo han situado. Aquí vemos a Alfredo Pérez de Rubalcaba. Eso es lo que se proyecta, las fotos que se proyectan del candidato campechano. Se quita la chaqueta, como dice, para hablar de impuestos y prepara, se le ve bastante hábil en el manejo del ratón, como veis, para preparar sus mítines y para contarle a la ciudadanía todos sus proyectos. De igual manera, aquí tenéis como se estrenó Mariano Rajoy en Twitter, en la que decía: un pequeño detalle para vosotros, Mariano con Julio José Iglesias y Santiago Segura. Se lo encuentra, se saca una foto, lo cuelgan en el perfil. ¿Qué es eso? Es marketing del propio candidato. ¿Eso es cercanía? ¿Eso es a lo que llaman cercanía a los políticos? ¿Podemos llamar cercanía simplemente mostrar la cara más amable de los candidatos? Yo creo que la cercanía en comunicación política se debería interpretar como mayor transparencia en la gestión y mayor comunicación con los gobernados. Cercanía no es sacar a las mujeres de los candidatos y cercanía no es sacar a alguien tan, no sé cómo describirlo, como el hijo de Julio Iglesias, que relevante es mostrando en Twitter. De igual manera, también he vuelto a poner dos ejemplos del valencianismo en Twitter. González Pons, ahora le dedicaremos una parte bastante considerable. Pero bueno, solo quería ver cómo muestra la cercanía a los políticos. Yo he rescatado un tuit del perfil de Rubalcaba, en el que dice: antes de irnos, foto con los delegados sindicales de UGT, últimos abrazos y felicitaciones, la visita a Ford, un subidón. Bien, o sea, un subidón. También lo que comentaba Eva, los políticos utilizan la red para modernizarse, pero es una modernización. Es como el que es un antiguo durante 20 años y de repente se ponen de moda los gorros, se compra un gorro y se cree moderno. Pues esto es lo que hacen los políticos con la red. Realmente siguen con sus modelos anticuados, pero empiezan a utilizar las redes para intentar ser un poco más modernos. Después he puesto un tuit de González Pons que dice: he llegado a Valencia, hasta luego a todos. Muchas gracias, González Pons. También pregunto si utiliza las redes para dialogar realmente. He puesto un ejemplo de alguien que le interpelaba el perfil de Mariano Rajoy y le preguntaba: al bajar los sueldos de funcionarios, luego con el país recuperado, ¿volvemos a nuestros sueldos anteriores o se olvidarán? Y le dice Mariano Rajoy, o por lo menos la cuenta de Mariano Rajoy: con nosotros esa situación no se hubiera producido. Estamos ante el gobierno que ha hecho los mayores recortes. A ver, pregunta-respuesta. O sea, respondes a lo que se te pregunta. Te están preguntando si al bajar los sueldos de los funcionarios y cuando se recupere el país, si vas a volver el sueldo de los funcionarios. Respuesta de Mariano Rajoy, la respuesta que dan en los medios de comunicación, o lo que vimos en el debate del otro día. Me preguntas, pero no te respondo. O te respondo con lo que yo quiero responderte. O sea, aquí he venido para hablar de mis cosas. No vengo para hablar de las cosas que tú me impones como ciudadano que quiera hablar. Por eso responde a algo que... Este es el gobierno que más recortes ha hecho. Pues bueno, eso no es la pregunta que te han realizado. De igual modo he puesto otro tuit de González Pons. En octubre tuvo una presencia bastante fuerte en la red, en Twitter, y decía: me dicen que el informativo de ayer del 24 horas de Televisión Española tuvo durante toda su emisión un cartel con Rubalcaba detrás de una de las presentadoras. Alguien le decía a González Pons: comenzar con "me dicen" me parece hacer política de corrala, sobre todo cuando lo dicho no es del todo cierto. González Pons no contestó. O sea, le estaba diciendo que estaba haciendo una acusación que no estaba basada en unos datos o que no estaba basada en algo fiable. Sin embargo, él no responde a una crítica que se le ha realizado. Volviendo con González Pons, es un gran experto en algo que en la comunicación digital es bastante lógico, lo que decía antes el profesor José Cervera. Si tienes un problema no le eches gasolina, porque el incendio crece. González Pons, también hay otro perfil de político muy parecido a González Pons, pero un poco a lo mejor incluso más virulento, que es
Carlos Martínez Borreán, de UPyD, al cual no quiero dedicarle ni una sola palabra en esta presentación porque nos llevaría bastante tiempo, pero son especialistas en echar gasolina al fuego. Por ejemplo, González Pons, cuando se dedica e interpela a la ciudadanía acerca de cuestiones que le preguntan o simplemente insultos que le profesan en la red, dice, él contesta continuamente y se empieza a enzarzar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hemos visto, si tú cierras algo, si echas gasolina al fuego, el fuego se propaga. Por lo tanto, si alguien te critica, ¿por qué continuamente estás como molestándote que te digan cuestiones? Déjalo. Elena Valenciano y él, la directora de campaña del Partido Socialista y González Pons, son de ese tipo de políticos, que utilizan la red para contestar cuando se les insulta. Por ejemplo, González Pons en este caso dice, está en una serie de trifulcas con un tipo que se llama Jerónimo Guerrero, dice, eres rápido y bueno, muy bueno, te sigo para aprender de tu ingenio, de verdad, te tengo que presentar a una gente, le dice González Pons. Le responde el otro señor, no gracias. Y González Pons vuelve, le gusta conocer a gente tan ingeniosa como tú vas a la cena y actúas como eres, eso es tronchante, ya tienes nuevos amigos. Y le responde el hombre por fin, no te preocupes, si ya contigo se van a reír bastante. Esto continuaba 14 tweets, todavía más. Y en el caso de Elena Valenciano había dicho algo de que algo relacionado con que a González Pons se le iba mucho la cabeza cuando hablaba y hacía declaraciones políticas, y le decía a alguien, decir que se le va no me parece un comentario aceptable para quien dice ser una señora. Y Elena Valenciano decía, se le va el matiz, o sea, como diciendo que se le va no la cabeza sino el matiz. Y decía el otro señor, mira, ahora va de graciosa, cuando pases a la oposición mira a ver si te cogen en el club de la comedia. Y responde ella, mejor humor que insultos, digo yo. Y ahí se enzarzaban en esa comunicación. Esto sirve como ejemplo simplemente para decir que la comunicación que se realiza en las redes sociales en muchas ocasiones por parte de los políticos y la ciudadanía es una relación que contesta a un insulto. Y vuelvo a repetirlo, en las redes los insultos no se neutralizan con respuestas, o por lo menos con respuestas que siguen ese insulto y que van creando una bola de nieve gigante que acaba acrecentando los problemas. Después de todo esto y después de esa práctica en red, vemos que todos se hacen las víctimas. Hombre Nacho, qué alegría, llegas tarde, la fiesta mundial del insulto social patrón ya ha acabado. Hasta me han escupido. Elena Valenciano dice, no se cansarán de tuitear con el único objetivo de insultar. Y González Pons también dice, buenas noches, mis hijos y yo hemos recibido insultos terribles, hoy, y mi madre. No me moverán, no pasarán, no me voy, por un Twitter limpio. Habría que preguntarles si un Twitter limpio es un Twitter en el que no exista. Pero bueno. Y simplemente, desde el Partido Popular yo creo que le dijeron que por favor dejase de utilizar su cuenta de esta manera. Vemos que hasta el 23 de octubre tiene una actividad muy intensa con al menos 10 tweets diarios o incluso más. El 23 de octubre, ya cuando se acerca la campaña electoral, desaparece de la red, vuelve a aparecer el 2 de noviembre y con mensajes mucho más institucionales. El propio partido o él mismo se dio cuenta de que lo que estaba realizando era un uso erróneo de la red. Para ir terminando rápido, porque me estoy extendiendo demasiado, la red en muchas ocasiones crea comunidades críticas y como crea comunidades críticas, la gran mayoría de los ciudadanos se convierten en públicos activos que replican a los candidatos sus mensajes unidireccionales. A alguien se le ocurrió preguntarle a Mariano determinadas cosas, ya que eso se convirtió y se le dio la vuelta, y a Mariano, en vez de preguntarle, Mariano, ¿cómo vas a arreglar el problema del paro?, se le preguntaba si el Levante iba a ganar la Liga, y se le preguntaba si en madres, mujeres y hombres y viceversa se iba a enamorar de su cronista. La red, comunidades críticas que realmente contradicen o por lo menos se oponen a los mensajes verticales lanzados desde los partidos políticos. Simplemente para terminar y para concluir, ya finalizo con todo lo que os estoy contando, 4 conclusiones básicas. La primera es que la gran mayoría de los partidos políticos ignoran la comunicación digital. Ignoran que, frente a la noción de audiencia pasiva, surgen públicos activos que crean comunidades críticas y que al crear comunidades críticas se convierten en ciudadanía autónoma. Esa ciudadanía autónoma contradice el concepto de ciudadanía autómata, que sería la que la gran mayoría de los partidos políticos, o cómo tratan los partidos políticos a la ciudadanía. Recordáis lo del prostituir, ¿no? O sea, el Partido Popular pidió la cesión de los perfiles de Twitter y Facebook a sus militantes para monitorizar la convención del Partido Popular en Málaga.
le decían que por favor le diesen la autorización para utilizar sus muros y hacer comunicación directa desde el partido a los muros de sus militantes. ¿Qué ocurría con eso? Que eso se dio la vuelta, se convirtió en un hashtag que era prostituir, que era la prostitución de la red, y se dio la vuelta también y fue un arma contra el Partido Popular. Discutía con un amigo a través de Facebook que realmente esa concepción de intentar controlar el mensaje de la red no tiene sentido, porque no tiene sentido poner puertas al mar, pues lo mismo, a la red no se le pueden poner puertas. O empiezas a tratar de una manera autónoma a la ciudadanía, si empiezas a tratar de una manera autónoma a tus cibermilitantes, conseguirás que esos cibermilitantes te hagan realmente una mejor campaña. Pero si tú sigues tratando a esos cibermilitantes desde un modelo completamente jerárquico en el que tú sigues siendo el emperador y lanzas tus mensajes de manera directa a la ciudadanía sin que ésta la procese, no vas a conseguir absolutamente nada. En definitiva, la gran mayoría de las veces, como han dicho mis compañeros, el uso de la red por parte de los partidos políticos es un uso dedicado a los medios de comunicación para lanzar una serie de mensajes a los medios de comunicación. Lo comentaban también mis compañeros, la obsesión casi patológica de los medios por sacar noticias relacionadas con Twitter y con Facebook. También los medios convencionales yo creo que también intentan hacerse los modernos y por eso sacamos noticias de Twitter y Facebook. Cosa que mi madre cuando llega a mi casa me pregunta qué es esto de Twitter y qué es esto de Facebook, que lo ha visto en Telecinco y no sabe que no le sé qué decir. O sea, es tan importante esto. Tendríamos que repensarlo también como futuros periodistas, que hay una parte de la ciudadanía que no está conectada. Y, por último, también lo que hacen los partidos políticos es ignorar las prácticas en red. Prácticas en red de usuarios que exigen flexibilidad y que realizan prácticas flexibles, que realizan prácticas descentralizadas, que rompen completamente lo que he dicho antes, el modelo unidireccional y vertical impuesto por los partidos políticos. Prácticas de ciudadanía que son prácticas de interacción y también de inmediatez. Tal vez deberíamos de plantearnos si realmente un partido político tiene tantas cosas que contarnos y tan inmediatas como para tenerlas que usar directamente y volcarlas en Twitter completamente. Tenemos que pensar también que hay prácticas en red de usuarios que en muchas ocasiones realizan un policonsumo mediático. Policonsumo entendido como un consumo mediático extensivo de muchos medios e intensivo, pasando mucho tiempo delante de medios de información o de medios de contrainformación o de blogs o de cualquier tipo de fuente de información. Y por último, ignoran completamente que la comunicación, que el consumo que se realiza en la red, sobre todo de información política, la gran mayoría de las veces no se hace por búsquedas, sino que se hace por recomendación. Y ese consumo por recomendación pasa porque tus redes afectivas te recomienden visitar un tipo de información política concreta y que esa información política concreta sea recomendada y que no sea una búsqueda proactiva de esa información. Cada vez nos creemos menos lo que nos dicen los partidos políticos y cada vez nos creemos más lo que nos dicen nuestras redes afectivas. Por lo tanto, intentar monopolizar los mensajes, como hizo el Partido Popular a través de las cuentas de sus militantes, era contradecir el modelo. Hubiese sido más eficaz que los militantes del Partido Popular en la red hubiesen narrado lo que había ocurrido en Málaga durante esos días y no que el Partido Popular intentase controlar el mensaje. Tendríamos que preguntarnos si realmente tienen miedo a no controlar el mensaje, si realmente tienen miedo a una ciudadanía activa, a una ciudadanía autónoma. En definitiva, deberían de replantearse cuál es su posición y su actitud en la red. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Y bueno, ahora vamos a abrir la ronda de preguntas para que podáis interpelar a cualquiera de los ponentes de hoy, que sin duda han contribuido muchísimo a esta cuestión, ¿no?, de la política y la red y las nuevas tecnologías. Bueno, primero enhorabuena porque habéis divertido mucho con vosotros y preguntar a todos, en especial a Eva, porque es la que ha trabajado con ellos, si saben si hay políticos que con un nombre falso o encubiertos tengan acceso a Twitter, pues para
publicar sin ver su imagen dañada para enterarse de lo que pasa y eso. No sé si te he entendido muy bien, me estás preguntando si ellos falsifican sus perfiles. O si sabes menos que lo que... Si por ejemplo González Pons tuviera una cuenta que estuviera a nombre de María Gómez, solo por cotillar lo que pasa, por escribir sin tener que temer a lo que pone. No lo sé, pero no lo descarto. La verdad es que eso no he conseguido saberlo. A mí la imagen que me han dado es que son bastante legales en la red, es decir, sabemos hacer esto, hacemos lo mejor que podemos y yo diría que la maldad, pero también es como el grupo con los que yo he trabajado más, esa maldad no lo he descubierto en ellos, si podemos decirlo así. O sea, yo creo que ellos son conscientes de que están por detrás de la ciudadanía en el uso de la comunicación digital e intentan adaptarse como pueden, casi a pedales, pero no lo sé. La verdad es que también es cierto que ese ejemplo que me has puesto creo que es un hacha en ese campo, entonces a lo mejor no lo descarto. La verdad es que esa información yo no la he tenido. No sé si mis compañeros que han trabajado con diputados también han podido verificarlo o refutarlo, pero al menos yo esa información no la tengo. Pero ya digo, con los que yo he trabajado, sí que, bueno, es verdad que yo recuerdo una vez que uno de ellos me decía, claro, estos procedimientos que tenemos de verificación los investigadores, que yo le apliqué una encuesta y él me decía que era una mujer de Navarra de 25 años y según todos los datos que yo podía verificar era un varón de Ávila de 65. O sea, evidentemente me imagino que habla de todo como representación de la ciudadanía misma, pero esa información la verdad es que no la sé. Bueno, nosotros hemos adelantado antes que en la encuesta que le pasamos sí le vamos a preguntar si publicaban bajo el anonimato contenidos en internet para meterse con otros partidos y sí que había un 8% que indicaba que sí, pero probablemente yo también creo que es mayor el porcentaje porque si no es cierto que luego desde el propio partido te tiran de la oreja como ha pasado recientemente. Solo una cosa, no están, yo creo que ellos ya no se mojan directamente en el sentido de crear perfiles falsos. Ahora mismo, para el proyecto de ciberdemocracia en el que trabajamos juntos, Guillermo, Eva, Lidia, estoy recogiendo los perfiles del Partido Popular, del Partido Socialista, en Facebook, todos los comentarios que se van generando. Y en el Partido Popular ya tengo identificados a 2 personas que estoy seguro que están contratadas por el Partido Popular, porque son 2 personas que están continuamente, contestan a todos los posts que se ponen en la página del Partido Popular, tienen un mensaje súper institucional, tienen un mogollón de recursos y saben muchísimo del organigrama del Partido Popular. O sea, yo creo que sí que existen determinadas personas que trabajan para los partidos y que al existir esas personas, o sea, los propios candidatos no van a bajar a la arena de criticar, aunque hemos visto que el alcalde de Elche era muy hábil y sí que lo hacía, pero yo creo que ya se ha derivado y que ya es una profesión dentro de los equipos de redes sociales de los partidos políticos. Creo que en el informe semanal, la semana pasada, había un reportaje relacionado con todo esto y se decía que precisamente había 2 personas que gestionaban lo que eran los perfiles institucionales y luego había como 3 o 4 personas que contestaban a comentarios o a otra serie de características. A raíz de lo que estás diciendo tú, se me ocurre que a lo mejor tampoco lo necesitan, es decir, tienen 1 millón de amigos que respondan por ellos. Es un poco lo que el profesor Guillermo López venía trabajando con la espiral de silencio en los comentarios, cómo se gestionan esos comentarios en red, ¿no? Es decir, a lo mejor no es necesario que él mismo o ella misma responda o se pierda tiempo creándose un perfil falso, es decir, llama a ese 1 millón de amigos que tienen para que les hagan la contracomunicación. Sí, me gustaría añadir a esto último que habéis comentado, pues que es un nuevo perfil profesional, ¿no? Que creo que, si no me equivoco, se llama experto en reputación online, sí. Que te dedicas precisamente, pues, en teoría de forma anónima, para que no se te asigne un partido político, porque conozco más de uno, pero no me quiere decir para quién trabaja, se dedican al mantenimiento de este tipo de espacios o con otros perfiles para que no se le adjudiquen nunca a este tipo de personas, pero sí que entra dentro del juego la perversión que nos está ofreciendo Internet. ¿Alguna otra pregunta?
Yo quiero hacer la misma pregunta que... No, necesito. Quiero hacer la misma pregunta que hice ayer ya respecto al uso que le dan los políticos y los partidos a la red, no solo a las redes sociales, sino a las redes de su propio partido. Y si vosotros, como profesionales en el ámbito y personas que habéis trabajado con ellos, pensáis que puede llegar a cambiar este uso en un futuro próximo medio y que pueda haber una mayor interacción real con ellos y que realmente la red se use para lo que yo pienso que quizás debería en este ámbito. Es la pregunta del millón, yo creo. De momento yo no lo veo. Quiero decir, por lo que hemos podido demostrar sobre la mesa, lo que parece evidente es que ya cuando se acerca un periodo de campaña, bien sean unas elecciones municipales, unas elecciones generales, unas elecciones autonómicas, es cuando se produce ese boom de presencia de políticos y de partidos políticos en la red, ¿no? Pero ya una vez pasado el efecto de las elecciones, vuelve a declinarse. Algún residuo queda. Quiere decir, sí es cierto que quizás se consigue una un incremento no muy notorio de esos políticos en la red, pero son mínimos. Quiere decir, lo lógico es que volvamos, que continuemos por lo menos a corto o medio plazo manejando los mismos números que manejamos hasta ahora. Puede haber un trasvase quizás de ese perfil de los políticos de unas redes a otras, es decir, hasta hace poco parece ser que era más el ímpetu o una mayor afición a publicar en los blogs. Quizás, y así se ha demostrado también, ahora hay un auge más hacia las redes sociales, pero en cuanto al número de personas o de políticos, yo creo que sigue siendo los mismos, y a las pruebas nos remitiremos en estudios quizás posteriores, que seguro que va a seguir con ellos, nos demostrará si ha habido un incremento, pero yo lo veo difícil. Yo considero que las meteduras de pata se pagan caro, y en Internet se terminan construyendo grandes bolas de nieve que terminan salpicándole, y yo creo que ellos en cierto modo aprenden de esos errores, no precisamente para hacerlo bien, sino para ser bastante cautos, moderados en sus participaciones, y yo no confío desgraciadamente en que sus intervenciones vayan a apostar por la mayor transparencia, por ofrecer unos contenidos de calidad en un futuro, porque ni siquiera saben hacerlo dentro de los medios convencionales, y creo que la prueba más evidente la tuvimos hace una semana, cuando fue el cara a cara, no me atrevería a llamarlo debate, ¿vale? Porque justo un profesor de mi departamento publicó un artículo de opinión sobre esa temática, el profesor Bernardo Diagnosti, donde hablaba de los cibertroleros, sobre todo por toda la movida que se generó en torno a esa intervención, pero yo destacaría sobre todo un párrafo donde hablaba de que estábamos ante una nave espacial piloteada por el capitán Campos, donde había dos extraterrestres, porque nadie se identificaba ni con sus ideas ni con sus formas de expresarse, ni era interesante la mayoría de las cuestiones que abordaban. Y lo que me pareció personalmente muy triste es que quien sea el futuro presidente de España no sepa mantener la mirada durante 2 minutos a una pantalla, y que demuestre que es capaz de parpadear muchísimas veces y que se le escapen las lentillas, o que el otro posible presidente sabe leer. Entonces, me parece, como digo, triste que en ese nivel 2 minutos de intervención no sean capaces de hacerlo de una forma brillante para atrapar a la audiencia desde esos 2 primeros minutos que tenían, y por lo tanto no espero que la cosa vaya a mejorar en los nuevos medios. Yo creo que costará, pero en fin, yo quizás en una visión muy utópica confío muchísimo en las multitudes, en el poder que tienen los que tenemos todos nosotros, y aquí jugamos con un poco de ventaja. O sea, realmente yo creo que la ciudadanía va un poco por delante de ellos y va marcando un poco los ritmos. Y también, por otro lado, yo creo que en el caso al menos de mi trabajo, yo he visto
que lo poco mucho que se ha ido avanzando en el caso del Parlamento ha sido gracias a una vanguardia de diputados, muy pocos, es verdad, pero si no fuese por una Lourdes Muñoz, por ejemplo, entre otros muchos, el Parlamento no estaría ahora mismo en Twitter. Claro que también está la fuerza de los funcionarios y los técnicos por detrás, pero es verdad que hay unos diputados que van marcando un poco la avanzadilla y que van un poco abriéndose. Como experiencia, por ejemplo, el presidente del Senado mantiene desde hace muchísimos años un chat, un encuentro con los ciudadanos, y ahí hay interacción. Hay un diputado por Córdoba que él cita en su página web y dice: los martes de 5 a 6 voy a chatear con todos aquellos que os conectéis. Es decir, hay iniciativas aisladas poco a poco y quizás es un poco la opinión que han dicho mis compañeros. El escenario no es muy esperanzador, pero en fin, yo es que sigo pensando que las multitudes tenemos algo que hacer en esto, porque si no ya me rindo ahora mismo. Finalizo rápidamente con... Yo creo que siguiendo la tónica de mis compañeros. Yo creo que cambiará por la cuenta que les tiene. O sea, es algo como cuestión de supervivencia. Al igual que ciertos animales evolucionaban y se intentaban acomodar al ecosistema que cambiaba, los partidos políticos o empiezan a imprimir unas prácticas más deliberativas, más directas y sobre todo más horizontales, o no sé qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que muchos se están dando cuenta, como dice Eva, todavía son minoría, pero a lo mejor en las próximas elecciones, ya mirando al 2015 serán, ¿no? Sí, pues a lo mejor todavía no lo vemos, pero más adelante yo creo que la comunicación horizontal tendrá mucho que decir. De todas formas, me gustaría comentar que si ahora mismo y actualmente, y por desgracia, los políticos están dominando el sector de la comunicación y si antes los únicos, entre comillas, que podíamos sacarle los colores a los políticos éramos los periodistas, y ahora ya no somos capaces porque nos dominan, no sé yo si la opinión del pueblo, por decirlo de alguna manera, a través de redes sociales, que además es sonado, que se oye, que se escucha, van a conseguir algo. Es decir, si nosotros ya podemos, creo que está la cosa más complicada o jodida, por decirlo de alguna manera. Y así vamos pasando, bueno, quito la palabra. Yo creo que ante tu pregunta, lo primero que deberíamos de plantear es qué hemos hecho hasta ahora. O sea, como periodistas, como futuros periodistas, cuál ha sido nuestra labor de cara al poder. ¿Hemos sido realmente contra el poder o hemos sido espejo del poder? Entonces, a lo mejor la ciudadanía sí que puede decir lo que las lógicas empresariales de los medios en los que trabajamos no nos dejan decir. Entonces deberíamos de plantearnos si la red emancipa también no solo a la ciudadanía, sino que también le da herramientas de nuevas prácticas a los periodistas. Deberíamos de plantearnos, ¿no? Ya seguimos el turno. Sí, yo creo que realmente ahora pues, los rectores tienen posibilidades de fiscalización de los intermediarios. Antes lo decían los compañeros en la mesa anterior y eso yo creo que es lo clave. Lo que pasa es que a los periodistas nos cuesta muchísimo trabajo que nos critiquen. Yo cuando hablo con mis alumnos, hacen prácticas en medios, les digo: oye, ¿y cómo gestionáis las noticias? Seguramente vosotros también tenéis experiencias en esta línea, que os hacen en el medio y dicen: es que directamente nos dicen que los comentarios no los leamos. Bueno, en fin, yo digo, vale, todo el año trabajando para vosotros y nos encontramos en la realidad esta. Es verdad que hay que cambiar, o sea, yo siempre digo, el papiro ha desaparecido y seguimos aquí. El papel ahora está viviendo una revolución y el papel y los medios, entiendo yo que también tenemos que posicionarnos un poco, tendremos que refundarnos, creo yo. Bueno, yo no sé si soy la más escéptica de la mesa, pero los periodistas ya no servimos ni de atrecho. Los quitaron del medio después de 2 minutos haciéndose fotos en el cara a cara de la semana pasada. Pero yo creo que mi posicionamiento parte se fundamenta también por la encuesta que realizamos al grupo de diputados. Una de las ventajas que tiene la herramienta, esta que os decía de encuesta fácil, prometo que no me pagan nada por hacer publicidad de ella, es que puedes saber en tiempo real quién ha pinchado y quién no en la encuesta, ¿vale? Con lo cual tú envías un correo electrónico y sabes si en el enlace que les remiten directamente a la encuesta al menos la han visto, ¿vale? El 50% ni siquiera lo pincha. Pero quizá el dato más grave es que de aquellos que finalmente participaron en la encuesta,
a un tercio de ellos, el 33%, le tuvimos que suministrar la encuesta en formato Word, ¿vale? Porque entraban y no encontraban el botón de enviar, ¿vale? Entonces, como digo, la situación puede ser un poco penosa. Entonces me parecía excesivo tener que explicarle que tenía que bajar la parte final y hacer la barra de desplazamiento hacia la derecha para encontrar el botón, y preferí remitirle bueno, se remitió el documento Word, el profesor Coldo, para que sí pudieran finalmente participar. Y de hecho, también otro dato importante es que todos los mensajes se mandaron a sus cuentas de correos electrónicos publicadas en la página web del Congreso, y aproximadamente el 10% no contestaban ellos directamente, sino que era un personal técnico el que decía que le resultaba interesante, que se lo iba a comentar al señor diputado y que probablemente nos mandaría la respuesta en los próximos días. Es decir, que también existen filtros intermedios, como he dicho antes, porque existe una participación también moderada por parte de muchos políticos que no quieren meter la pata. Ahí ya no estoy refiriéndome a que no sepan consultar un correo electrónico o responder un correo electrónico, es simplemente que temen lo que pueda derivarse de participar en este tipo de trabajos. Por concluir, que no sé si viene un poco a responder también a la pregunta, como periodistas lo que nos encontramos ya en estos momentos es que ese papel de periodistas ya no solo lo realizamos nosotros, que a través de las redes sociales nos encontramos que incluso cualquier ciudadano que tenga un perfil en Twitter, lo digo porque igual es más inmediato que la presencia en otras redes sociales, puede interactuar, puede incluso interrogar al propio político. Otra cosa es que luego el político tenga bien contestarle, o incluso, como habíamos visto en algunos ejemplos anteriores, tenga bien a contestar a una crítica, claro, ya no a una pregunta, ¿no? Eso sí quizás haya cambiado. Es decir, ya no se produce, digamos, esa relación periodista-político como tal, como se venía haciendo en los medios convencionales, sino que nos encontramos también con que cualquier ciudadano, sea del ámbito que sea, también se convierte no en periodista, pero sí quizás en interlocutor válido para poder interpelar a ese político. ¿Tenéis alguna pregunta más? Estás satisfecho, ¿no? Pues entonces muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a los ponentes desde luego por sus aportaciones, y ponemos fin a la mesa redonda de hoy. Recordad que mañana el Congreso prosigue con una conferencia a las 10:30, el movimiento del 15M y su impacto en la esfera pública española, a cargo de Daniel Cabrera Altieri, y luego tendremos toda la jornada llena de mesas redondas. Muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes.